Hola, buena noche, un gusto saludarte. Estamos aquí en el último capítulo del libro El ocio como modelo para el trabajo, una utopía realizable, de José Carrillo Ferreras. Y bueno, en este último capítulo, el autor nos comparte ciertas ideas, reflexiones de la importancia del ocio en el trabajo. Bueno, me gustaría compartir contigo unas líneas. Me es imposible distinguir mis placeres de mi trabajo. No hacer nada libremente es casi siempre hacer algo. Lo voy a repetir. No hacer nada libremente es casi siempre hacer algo. Salvo que se esté dormido o muerto o se pertenezca a aquella categoría de seres muertos en vida, sin tiempo ni destino, pero en tales casos queda suspendida en ellos la hipótesis de la libertad. En estos tiempos donde hacernos esta pregunta, ¿qué prefieres? ¿Qué es lo que te llena más? ¿La seguridad o la libertad? Hasta los haraganes más elementales y definitivos hacen y a veces hacen mucho. Más aún si se trata de los desheredados sociales. Fíjate que aquí el autor nos comparte algo que me parece interesante. Y aquellas personas que han sido relegadas de la sociedad parecería para algunos haraganes. Sin embargo, el autor menciona la importancia de esa creatividad que tienen, el abrir o destapar un envase de refresco sin la necesidad de un destapador, o hacerse de todos los días algo para comer. ¿Cómo le hacen esas personas que aparentemente son haraganas y que andan por las calles y que sin duda tienen suficiente creatividad, más que muchos de los que están o estamos en trabajos o en lugares formales o socialmente aceptados? Así que él nos invita a ese ocio que es creativo, ya que los llamados haraganes tienen un ingenio, el cual les permite sobrevivir. Tal ingenio les hace creadores de tácticas y prácticas desconocidas por los muy ocupados de esta sociedad. Pero su ocio, que en realidad es su tarea habitual, no encaja, aunque debiera, en el llamado ocio creador, como el de los artistas, los historiadores y los filósofos. Y en algún momento de tu vida has tomado el ocio como una parte creativa, o tal vez una cuestión patológica te ha llevado a la inactividad, una depresión, la ira, la apatía. ¿Qué ha sido la constante en tu vida? ¿Un ocio creativo y virtuoso o un ocio patológico? También nos dice el autor, los procedimientos naturales de los más pobres para la sobrevivencia, además de ser brutales, desde el robo de carteras hasta el asalto a mano armada, los golpes y el asesinato, son asimismo tan sorprendentes que constituyen algo inédito, por lo menos en la perspectiva de los miembros de la sociedad. Y esta falta de oportunidades o este ocio patológico que puede llevar a cometer delitos, y nos hace también reflexionar en esta actividad intelectual de los griegos libres, que no era concebida como trabajo, sino como el desarrollo del espíritu. El trabajo físico era realizado por los animales y los esclavos. Y nos comparte aquí el autor un texto de Marco Terencio
Barrón, quien decía: me ocuparé ahora de las dos cosas que se refieren al cultivo mismo. Algunos hacen de este asunto dos partes, la que se ocupa de los hombres y la que trata de sus instrumentos, sin los cuales no puede hacerse el cultivo. Los instrumentos son de tres clases. La primera, los que hablan. Segunda, los semivocales. Y la tercera, los instrumentos mudos. El primer grupo corresponden a los esclavos, el segundo a los bueyes y el tercero a las herramientas. Los esclavos, pues, y esto es conocido, no eran ni siquiera consideradas personas, sí instrumentos, cosas, por cuyos esfuerzos como cosas que eran, no se intercambiaba por nada parecido a un salario. En cambio, ahora, en la actualidad, el trabajo sí es remunerado y sí es intercambiado por alguna cuestión económica, ya sea en especie o en alguna otra cuestión. En cambio, lo que los intelectuales hacían era un ocio creador, y tampoco en las ocupaciones ociosas de los hombres libres, ni antes ni ahora, nadie cobra. Hacerlo supondría que se trata de una prestación de servicios y en consecuencia de un trabajo retribuido. Por ello, no es ocio hoy la actividad del profesor en cuanto tal, ni la del médico, la del actor, la del abogado, la del músico, ya que ahora se llama profesión. Y como todas estas actividades que son remuneradas, de alguna forma empezaron de esa aparente inactividad que nos llevó a la introspección, a la reflexión: ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué me quiero dedicar? Me atrae lo suficiente o me apasiona lo suficiente como para dedicarle 10, 12 horas, 15 horas al día y estar en constante actualización. Bueno, esa es una pregunta. ¿Qué te ha dejado a ti el ocio? ¿Te ha llevado a moverte, a hacer una actividad? Y bueno, también el autor nos habla de que en la época contemporánea el ocio, los pasatiempos en el tiempo libre tienen como también móviles humanitarios. El hecho de que la jornada de trabajo se experimente en general como un martirio, como un mal necesario, como un intervalo desagradable que sin embargo tiene que cubrirse para la subsistencia personal y familiar. Por algo, la palabra misma trabajar procede del bajo latín tripaliere, que quiere decir torturar, la cual a su vez se deriva del tripalium, 3 palos, que fue una especie de cepo o instrumento de tortura. Bueno, por algo algunas personas le huyen al trabajo y seguramente por una especie de atávico impulso nos inclinamos a considerar atractivas y relajantes las tareas de quienes como trabajadores participan en el ocio comercializado y repelen las propias actividades. ¿A quién podemos encontrar en ese tipo de trabajos? Bueno, a los guías de turistas, aquellas personas que nos enseñan actividades como bucear, bailar, nadar. Creemos que se la pasan mejor que los que estamos realizando alguna actividad de oficina o en algún negocio, o estas actividades que requieren de nuestra presencia más de 8 horas y que no te permiten tener un tiempo para descansar, para reflexionar. Y bueno, me pareció muy interesante
el análisis que él hace sobre el ocio, sobre cómo el ocio lo podemos catalogar como un ocio virtuoso o un ocio patológico. Y en algunos momentos, tal vez en alguna etapa de tu vida, cuando estés en una relación personal compleja o cuando estés en un trabajo, desarrollando una actividad donde sientes que te sobrepasa, te llega esa apatía en la actividad, como pueden ser hasta monótonas o automatizadas ya ciertas actividades, o también esa otra actividad que te apasiona tanto que el tiempo se te pasa rapidísimo y la disfrutas. Bueno, hasta aquí el libro El ocio como modelo para el trabajo, de José Castillo Ferreras. Y te voy a compartir por último un párrafo de Jesús Zúñiga García. En una sociedad ideal, nadie sería esclavo o prisionero de su propio trabajo. Cada uno alcanzaría su plenitud como ser humano mediante él. Es en este sentido en el que nos habla el maestro Ferreras, al poner el ocio como un modelo para el trabajo, pues los tiempos de ocio no significa no hacer nada, como nos lo dice el maestro Castillo. Esta posibilidad solo puede darse en un muerto, sino hacer lo que nos es grato. Y si lo que nos es grato es nuestro trabajo, con mayor razón podemos decir que la vida toda nos es grata o feliz. Y bueno, tu actividad, aquello de lo que recibes una remuneración, ¿te es grata? ¿Te es feliz? ¿La disfrutas? Si es así, ¿qué haces diferente? ¿Qué es lo que te permite disfrutar ese lugar, ese espacio, ese contacto con tus compañeros o con tus clientes o con tus amigos? Y si no es así, ¿qué podrías hacer diferente? ¿Qué actividad te apasiona? ¿Estás en el proceso de descubrirla? ¿De disfrutar aquello que te apasiona? Gracias por escuchar este último capítulo de El ocio como modelo para el trabajo. Como sabes, esta es una comunidad de aprendices. Estamos aprendiendo constantemente, un proceso de mejora continua. Gracias por dejarnos tus comentarios. Y recuerda, si tienes una historia inspiradora, déjanos un comentario. Nos pondremos en contacto contigo para poder compartir esa historia inspiradora, ya sea de reto, tal vez te has enfrentado a una pérdida, un sufrimiento, un dolor, pero también de regocijo, de alegría, aquello que te hace vivir el día a día con una motivación o inspiración especial. Como el día de hoy, tuviste oportunidad de salir, de ver esa hermosa luna que hoy iluminaba el cielo. Gracias por tus comentarios y hasta muy pronto. Y recuerda ser consciente, ser valiente y sobre todo pasar a la acción.